que este año se han registrado más de 400 feminicidios en el país. Es lamentable, Paula, ha sido uno de los años más difíciles para las mujeres en Colombia. Hemos tenido que contar unas historias terribles y justamente hemos preparado una nota porque estos temas hay que no olvidarlos, hay que prestarles atención y ojalá el otro año no tengamos que seguir comentando estas historias tan terribles. María Camila Zúñiga estuvo al frente de la nota. Esta es una de las historias que más me conmueve el corazón por el hecho de ser mujer. Hoy vamos a recordar a aquellas mujeres que perdieron la vida durante el 2024 en manos de quien sería la persona que un día las amó. Comencemos con la historia de Stephanie Barranco, una mujer de 32 años que perdió la vida a mano de su expareja sentimental, quien llegó hasta su lugar de trabajo en el centro comercial Santa Fe y con un arma blanca le propinó unas heridas mortales. Acabó con la vida y las ilusiones de sus dos hijos y de ella, por supuesto. ¿Por qué? Por celos. Continuemos con la historia de Laura Lopera, una joven de 20 años que perdió su vida tras ser asesinada por su pareja sentimental con quien había durado 4 meses. Él era un hombre extranjero canadiense, su nombre era Jesse Gilbert Whitman. El extranjero llegó hasta la ciudad para celebrar con ella algunos momentos y después su cuerpo fue encontrado en una maleta sin vida en una vivienda en el barrio Sucre de la Comuna 8 de Medellín, con signos de violencia, y fue así como este individuo le quitó la vida. Y continuamos con la historia de Yurley Cervantes, una mujer de 27 años que perdió la vida también a manos de su expareja sentimental, quien llegó y se subió a un SITP y dentro del transporte público con un arma blanca le quitó la vida a esta mujer, propinándole heridas contundentes y mortales. Ella iba en compañía de su tía, quien salió herida, pero no perdió la vida. La víctima había llegado desde Casanare hasta Bogotá huyendo de este individuo, pero en este caso particular, Yurley había colocado diferentes medidas de protección, se había quejado con la policía y había denunciado este maltrato. En este caso, la justicia le falló. Continuamos con la historia de Diana Carolina Serna, una mujer que perdió la vida en manos de su expareja sentimental, quien salió de permiso por 72 horas porque estaba en prisión y solamente a cometer este hecho, con un machete y en medio de plena luz del día, arremetió contra la vida de Diana Carolina, propinándole heridas mortales. En la calle, con un machete, la asesinó. En los videos de las cámaras de seguridad del sector se ve cómo Diana Carolina intenta defenderse, pero aún en esos intentos fallidos, este hombre logra quitarle la vida. Y finalizamos con uno de los feminicidios y sucesos con los que cerramos el año. Es la historia de Catalina Leiva, una joven de 24 años que fue asesinada después de asistir a una propuesta de trabajo. Llegó al lugar en donde fue citada. Su novio la dejó en este lugar, pero pocas horas después su cuerpo fue encontrado con signos de violencia, golpes y también abuso sexual. No se sabe qué fue lo que sucedió con ella. La última hipótesis era que iba a presentar una entrevista laboral. Estos fueron algunos de los casos más nombrados del 2024, sin contar con las 745 mujeres que también fueron víctimas de feminicidio y de aquellos nombres que no conocimos. Hoy hacemos este homenaje a esas mujeres de resaltar sus nombres, para que el próximo año las cifras disminuyan y este flagelo no siga matando a las mujeres, porque el próximo año debe ser un año donde no haya ni una más. Y otro de los temas cruciales, Paula, de este año es la paz, porque esto ha estado dando de qué hablar
en muchos momentos, no solo pues por lo que ha pasado con el ELN, sino también con las disidencias y con esas negociaciones que está haciendo el presidente y que ha llamado paz total. Para entender para dónde vamos y qué fue lo que pasó este año, pues Andrés Camaño estuvo hablando con un experto en paz y conflicto y esto fue lo que le dijo. Bueno, a esta hora en W Sin Carreta nos acompaña el profesor Andrés Macías, quien además quizás es uno de los hombres que más sabe de paz y conflicto en todo el país. Quisimos invitarlo para analizar estos puntos referente al gobierno Petro, al gobierno de Gustavo Petro en este año 2024. Profesor, gracias por estar aquí en W Sin Carreta. Un gusto estar aquí con ustedes. Profesor, de una vez, la gran pregunta, ¿la paz total funcionó o no funcionó en este 2024? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, yo diría que no debemos hablar de si funcionó o no funcionó, porque es que para saber si funcionó o no funcionó, si fue exitoso o no fue exitoso, requerimos mucho tiempo después de. Lo que sí podemos llegar a decir es, o a analizar es, si ha tenido resultados positivos o no los ha tenido, y en ese sentido yo tendría a pensar que los resultados en este 2024 no han sido positivos en lo que se esperaba o en las metas que se esperaba alcanzar con esta iniciativa de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Bien, profesor, otro de los puntos que preocupa a gran parte del país tiene que ver con los grupos al margen de la ley, el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, pero quisiera hacerle la pregunta específica que, por ejemplo, en el caso de las disidencias de las FARC, cada vez se fractura más y salen otras disidencias de las disidencias, eso también se están viendo en otros grupos cada vez más fraccionados, eso, por supuesto, hace más difícil que el gobierno pueda lograr sentarse en una mesa de diálogo con todos, pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué se puede hacer para que esto no siga sucediendo, para que con todos se pueda hablar o en caso tal, para lograr una solución pronta con estos grupos que le están haciendo mucho daño al país? Bueno, lo que hay que hacer es fortalecer la estrategia de negociación y acercamiento con estos grupos, que yo creo que es donde está la gran debilidad y una de las razones por las cuales les mencioné que no habían tenido resultados positivos. La estrategia de negociación no ha sido la adecuada. Con la llegada de Oti Patiño creo que se aterrizó un poquito más, se territorializó mucho más, pero todavía falta fortalecerlo mucho en gran medida. Ahora, ¿qué se debe hacer para poder evitar que estos grupos se dividan o salgan nuevos grupos de los mismos que están negociando? Tiene que ver precisamente con lograr que la imagen del gobierno se consolide como una imagen fuerte. Todo gobierno tiene sus aciertos y esa es justamente la pregunta. ¿Cuáles, desde su perspectiva, han sido los aciertos en cuanto a paz y conflicto que ha tenido el gobierno del actual presidente Gustavo Petro? En materia de la iniciativa de paz total del gobierno de Gustavo Petro, creo que ha habido aciertos, pero desafortunadamente han sido pocos y sobre todo al inicio de la implementación. Hemos logrado consolidar, o el gobierno ha logrado consolidar periodos de menor violencia, donde esos ceses al fuego han logrado disminuir el número de homicidios, han logrado disminuir la violencia que se vivía en muchos territorios del país al inicio de su periodo de gobierno. Utiliza mucho a los menores de edad, a los niños. Es algo que a la sociedad colombiana nos duele profundamente, que los niños estén siendo utilizados para la guerra. ¿Cómo hacer, o si es que hay alguna manera, porque sabemos que es difícil, hay alguna forma de apartar a los niños de esa situación de conflicto? En ese sentido, lo primero que hay que hacer es fortalecer y llevar al territorio todas las estrategias de prevención y de protección a los menores. Esa es la principal estrategia y hay muchas autoridades encargadas de lograr hacerlo. El problema es que la presencia estatal en todos los territorios del país no es como se esperaría y por eso esas estrategias de prevención y protección no logran cobijar a todo el territorio y los grupos armados lo saben y saben cómo llegar a estas poblaciones donde desafortunadamente los menores son los más perjudicados. Profesor Andrés Macías, muchas gracias por estar aquí en W Sin Carreta. Un gusto estar aquí con ustedes.